Me da mucho gusto que está aquí en la cabina esta mañana José Varela. Él es el presidente de 3M. Pues ahora ya me contabas, José, a partir del 1 de enero, no solo en México, sino en América Latina. Así es, estamos muy felices con esta nueva oportunidad. He vivido en varios países de Latinoamérica, así que colaborar con ellos es un gran orgullo. Y además, bueno, pues estarás operando desde la Ciudad de México. Así es, vine a México hace 2 años y ha sido una experiencia maravillosa. Me encanta la ciudad, nunca había vivido aquí, pero estoy muy conectado con México porque mi madre es mexicana, mi madre es de Monterrey, entonces volver a mis raíces de alguna forma ha sido muy satisfactorio. Claro, son profundas estas raíces. José, primero comenzar, ¿qué es 3M? No Sí. solo en México ni en América Latina, sino a nivel mundial, una de las empresas más innovadoras. Sí, mira, 3M Minnesota Mining and Manufacturing, ya tenemos 117 años de estar operando en el mundo y en México tenemos 73, ¿verdad? Y como tú lo decías, una empresa que se reconoce por su innovación. Cerramos el año pasado con 117,000 patentes en nuestra historia y seguimos haciendo como 3,000 patentes por año. Ese es nuestro promedio. Una empresa muy diversificada, la dividimos en 4 grandes grupos de negocios: el negocio de seguridad e industria, el negocio de transportación electrónica, de consumo y de la salud. Entonces, más de 55,000 productos que tenemos. En el mercado. Y cuando vemos los ingresos Sí. anuales, ¿por dónde andan? 32,000 millones de dólares. 32,000 millones. Es una empresa muy grande. Sí, a nivel mundial, así es. Y ahora, México ocupa un papel importante dentro del universo 3M, ¿no? De esto que ya describías, estas 4 áreas de negocio. Sí, por supuesto. Y México ocupa un papel importante en 2 segmentos, por así decirlo. Número 1, el mercado local para nosotros es grande. Somos parte de lo que llamamos el top 10 de las subsidiarias a nivel mundial, pero también a nivel de exportación. Tenemos 10,000 empleados en México y exportamos muchísimo de lo que producimos, sobre todo a Estados Unidos. ¿Cuántas plantas tienen acá? Tenemos cuatro Cuatro grandes plantas. plantas, sí, así Y es. de varios segmentos, ¿no? Sí. Porque desde el sector automotriz, que México es un potente motor, digamos, en el mismo, y en una conversación que tuvimos, me contabas del entusiasmo que te genera la nueva fase del TEMEC, pero sobre todo la oportunidad que hay, por ejemplo, en el sector de los electrónicos, ¿no? Así es. Estamos muy optimistas con ya la ratificación del TEMEC. Creo que México va a poder aprovechar eso, primero por la infraestructura que tiene, la capacidad instalada en manufactura, pero si tú ves, México va a ser, a mi juicio, un gran ganador en estas tensiones comerciales que existen entre Estados Unidos y China. ¿Dónde te vas? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo se está viviendo digamos, la discusión hoy a propósito del coronavirus? Porque se va haciendo para empresas globales como ustedes y para muchas empresas, porque además ustedes son proveedores de muchas otras empresas a su vez, el robustecer, digamos, las cadenas de suministro, porque ahí también hay una oportunidad interesante. Es decir, no es que las empresas van a salir de China porque es pues la segunda mayor economía del planeta, Sí. la que crece a tasas, si le va mal, que es probable que no le vaya tan bien en 2020, pues 5%, que sigue siendo mucho, 1,400 millones de habitantes, etcétera, pero sí robustecerlas, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta de la necesidad que van a tener las empresas de decir, pues tengo que tener una cadena de suministros bastante robusta, y yo creo que México es uno de los mercados y de los países que está bien posicionado en esta materia, porque tenemos esta enorme frontera con el mayor mercado del planeta, que es Estados Unidos. Claro, y tú has mencionado una de las mayores ventajas que tiene México. Por supuesto, el mundo ya está interconectado, las cadenas de suministro van a seguir siendo globales, pero estar a un paso del mercado más grande del mundo creo que es una ventaja que tiene nuestro país, ¿no? Y además de que las empresas, tanto americanas como mexicanas, ya están muy interconectadas. Y creo que hay una gran oportunidad entre pasar parte de la producción, sobre todo de materias primas o productos terminados, que se hacen en Asia, pasarlas a México. México tiene un déficit comercial con Asia y Estados Unidos tiene un déficit comercial con Asia. Creo que el TEMEC va a fortalecer Norteamérica. Sí tiene evidentemente cierta lógica. Ahora, regresando a los productos, porque, bueno, hay muchos que utilizamos en un coche y a lo Sí. mejor no son tan visibles para nosotros. El aislante, por ejemplo, del ruido de los vehículos, Exactamente. es probablemente de ustedes. Materiales muy nuevos, muy interesantes que me has contado. Pero, ¿qué hay de los productos de consumo? Es decir, ahora que muchas personas están preparando
para ir a la escuela, para ir a dejar a los hijos, para irse a trabajar o están haciendo ejercicio, ¿dónde están teniendo contacto con un producto de ustedes? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, Rodrigo. La gente conoce a 3M por los productos icónicos como el Post-it, como el Scotch, el Scotch Brite, el Command, que todos estos solo representan 15% de nuestras ventas, pero solucionan tantos problemas, ayudan tanto a las personas que la gente nos conoce por esos productos, ¿no? 85% tú los usas todos los días, pero no los ves, porque ya sea que lo estés utilizando en tu electrónico, en tu coche o en una clínica dental. Ahora, de las 4 plantas que tienen en México, Sí. ¿qué producen? Digo, ya me decías, el portafolio es inmenso, ¿no? Entonces Sí, deben ser sí. miles de productos, pero ¿cuáles son los más emblemáticos? En México tenemos la ventaja que producimos básicamente de todas las divisiones comerciales de la 3M. Lo más importante que producimos aquí es el área automotriz, ¿verdad? Pero también tenemos productos de consumo, tenemos productos para aeroespacial, tenemos productos de protección respiratoria, ¿verdad? Muy importantes. Que ahora, evidentemente, con el coronavirus Sí. es clave. Sí, ¿no? así es. Tenemos productos industriales, tenemos lijas, tenemos adhesivos. O sea, en México producimos básicamente un poco de todas las líneas de 3M. Quizás es una pregunta obvia, pero ¿está aumentando, obvio, la demanda de respiradores? Muchísimo. Porque muchísimo. están haciendo inventarios las empresas, etcétera, ¿no? Hay que estar Muchísimo. preparado. ¿Y cuál dirías tú que es la ventaja? Porque ustedes, al tener investigación y desarrollo y tal, de los respiradores de ustedes, porque ojalá no, pero a lo mejor en un mes y medio estamos hablando todos intensamente de esto. Preguntártelo, ¿qué características tienen? Mira, hay varios tipos de respiradores, desde gases, químicos, polvos, ¿verdad? Lo que nosotros ahorita nos interesa específicamente para el coronavirus es filtrar todo lo que puede estar en el aire, principalmente virus, ¿no? Entonces, los respiradores N95 lo que te filtran es 95% de todos los contaminantes que están en el ambiente, incluyendo bien específico el virus del coronavirus, ¿no? Por supuesto. ¿Y esos los producen también en México? Los producimos en México. En así México. es. ¿Y se exportan? Se exportan a ¿O son Latinoamérica. locales? Ah. Se exportan a Latinoamérica. Ahorita estamos haciendo tratar de no exportar, ¿no? Tenemos algunos Claro. compromisos con algunos países de Latinoamérica, los hemos cubierto, pero la idea es mantener en México la mayor cantidad de producto posible. Tenemos muchas fábricas en el mundo de respiradores, en Brasil, en Estados Unidos. Entonces tenemos un comité de emergencia a nivel mundial donde estamos balanceando estas demandas, ¿no? Por supuesto. Ahora, preguntarte otra cosa. Desde el liderazgo de 3M en América Latina, ¿cómo ha sido este tema del coronavirus? ¿Cómo una empresa como ustedes establecen comités de crisis, de riesgo, Sí. continuidad de negocio, etcétera? Sí. Fíjate que la división que vende los respiradores, que le llamamos a Personal Safety Division, yo tuve la oportunidad de ser vicepresidente de esa división y me tocó la época del ébola, ¿verdad? Que Claro. tuvimos esa emergencia. Entonces, y han habido muchas otras, ¿no? El H1N1, etcétera. Entonces, la compañía, cuando pasa esto, primero damos donaciones y nos aseguramos que en las áreas afectadas, en el área 0, en este caso para nosotros en China, los servicios de emergencia tengan respiradores para proteger a la población, ¿no? Después formamos lo que llamamos comités de emergencias por país y por Latinoamérica. En nuestro caso me está tocando liderar esa función, para que podamos redistribuir, primero protegiendo a nuestros clientes de todos los días y a los servicios de emergencia, y no a especular. Entonces siempre toma la decisión de no subir precios, ¿verdad? Cuando pasan estas emergencias, y también trabajar con nuestra cadena de distribución de que sea lo mismo, que se cubra las necesidades, porque hay mucha gente que está buscando oportunísticamente hacer negocios. Claro. Estoy hablando esta mañana con José Varela, presidente de 3M en México. José, te invito a que te quedes. Regresamos, vamos a un corte y ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Estoy esta mañana aquí en el estudio con José Varela, el presidente de 3M en América Latina. José, saber, bueno, pues ya está el dato definitivo del PIB, una caída de 0.1% en las manufacturas. Estamos viendo un avance de 0.2% en comparación anual. ¿Cómo le fue a 3M en México y cómo se ve el 2020? Sí, mira, el 2019 fue lo que catalogamos como un año decente. Tuvimos un crecimiento del 2%, ¿verdad? Que sobre todo muy bueno en la parte industrial, en la parte de seguridad, y con menos crecimiento en lo que es el mercado de salud.
¿Cuál es el CAPEX? ¿Cuánto invierten normalmente en México? En México depende del año, ¿verdad? Claro. Depende de si estamos abriendo nuevas fábricas o no. Puede prender entre 25 y 50 millones de dólares. Depende del año, ¿no? Hay Claro. años que son 10. El año pasado creo que fueron alrededor de 20 millones. Cuando abrimos una nueva fábrica es mucho más. ¿Se ve alguna planta en el horizonte en México? O sea, no digo en el 2020, pues sé que no es sencillo, pero... Nuevas plantas no las tenemos programadas, pero sí tenemos expansiones de las plantas que ya tenemos. Sobre todo la de San Luis Potosí, que siempre la estamos expandiendo, y la de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una planta que, para tener una referencia, hace 4 o 5 años teníamos 2.500 empleados, estamos llegando casi a 6.000 empleados. Entonces, se están ampliando nuevas naves. ¿Y las otras dos dónde están? Están en Monterrey, ¿verdad? En Nuevo León, y en Baja California, en La Ensenada. Ah, qué interesante. Y por otro lado, entender cuál es el potencial. Digo, esto lo vamos a ir viendo conforme se haga tangible, pero ya lo decías, te genera optimismo el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. ¿En qué áreas te genera optimismo? Obvio, desde la óptica de 3M. Sí, la vemos en todos, pero algo que quiero reforzar es en el área electrónica. Sí. México ya es un país, un gran exportador de productos electrónicos terminados, pero el valor agregado local es muy bajo. Para darte una idea, México es el exportador número 1 de pantallas planas de televisión. ¿Cuál es el valor agregado local? 3%. Sí, no. Entonces vendemos desatornilladores, tornillos y mano de obra. Eso tiene que cambiar y estamos viendo que va a cambiar. Y creo que bajo el TEMEC, Norteamérica se va a poner, pues va a querer poner más valor agregado y ya vemos empresas, sobre todo asiáticas, invirtiendo en México. Mira lo que pasó en automotriz. 75% del valor agregado tiene que ser norteamericano. Claro. Compáralo con un 3% de la electrónica. Solo puede crecer. Y como dices, ahí hay una enorme oportunidad, porque si uno ve México 1994, probablemente nadie anticipaba que México se iba a convertir en lo que es hoy en el sector automotriz. Así es. Y lo que eso genera en proveeduría Tier 1, Tier 2, Tier 3, que aún así todavía tenemos nuestros retos, es decir, hay una oportunidad interesante en esas fases, digamos, de la proveeduría, pero esta está casi virgen, ¿no? O sea, así es. Hay oportunidades de negocios ahí importantes. Muchísimas. Yo lo veo con lo que vendía nuestra empresa 3M hace 25 años en el área automotriz. Era muy poco, ¿no? Hoy es el negocio más grande que tenemos en México. Lo mismo pasa con electrónica. Lo que vendemos en electrónica es muchísimo en Asia. Para darte una idea, por cada dólar que nosotros vendemos de productos electrónicos en México de 3M, en Asia venden 2.000. Entonces, imagínate todo lo que se puede vender más si el país desarrolla su industria electrónica, que sé que lo va a hacer y ya lo está haciendo. Qué interesante escuchar esto. Son dos datos brutales, ¿no? El 3% que ponemos de valor agregado en las pantallas planas, de los cuales somos el primer lugar en producción, pero sobre todo el potencial. Y pienso justo en el liderazgo de Donald Trump, no por él, sino hacia dónde está yendo el mundo. Y claramente, además, el proteccionismo está siendo regional, áreas de influencia específicas. Y en ese contexto, como ya decías también en la primera parte de la entrevista, son cadenas globales, no lo dejarán de ser, pero sí vamos viendo un énfasis más grande en, pues digamos, en el tema regional, y México forma parte de la región más poderosa desde un punto de vista económico en el mundo. De alguna forma, el proteccionismo ha avanzado un poco, ¿verdad? Nosotros siempre nos gusta mucho el libre comercio y las cadenas globales van a seguir, pero la realidad es que el proteccionismo se está dando por bloques, ¿verdad? El bloque asiático, el bloque europeo, el bloque norteamericano. A nosotros nos tocó estar en el bloque más grande del mundo, vecinos del mercado más grande del mundo. Y además con Tratado de Libre Comercio con Europa, que si lo vemos en su conjunto también es grandote, y con geográficamente por lo menos con salida a Asia, y eso nos hace un país muy interesante y un mercado además de 130 millones, ¿no?, de habitantes por lo menos. Preguntarte, ¿cuál es tu red? Ahora que toda la responsabilidad a partir del 1 de enero, además de vivir en un avión, ¿cuál es el reto, tu reto, en términos de tomar el liderazgo en América Latina? Sí. Mira, yo lo dividiría en dos. Primero, ¿cómo mantenemos a nuestros empleados felices? ¿Verdad? 3M se ha caracterizado por muchos años de invertir mucho en su gente, en el desarrollo y en estas encuestas de Great Place to Work, ¿verdad? Tratar de ser siempre de los primeros lugares. Entonces, y nos ha dado resultado. Cuando nosotros hemos logrado encantar a nuestros funcionarios, tú ves que las ventas, la productividad, todo incrementa, ¿no? Entonces, si me preguntas qué me mantiene despierto en la noche, es cómo vamos a tener a nuestros empleados felices. ¿Y cuál dirías tú en esa ecuación? ¿Es un tema de compensación, ambiente laboral? ¿Qué es más significativo? Yo creo que es todo. La compensación es muy importante, ¿verdad? Eso sale en todas las encuestas, pero también el crecimiento de las personas, que ellas pueden
dedicar su tiempo a desarrollar sus propias ideas, que es algo muy propio de la 3M. Empezamos con esto del 15% hace más de 70 años, que las personas puedan dedicar 15% de su tiempo a desarrollar sus propios proyectos. Como que ese tema se popularizó con Google, pero ustedes fueron los pioneros, ¿no? La verdad que lo inventamos, ¿verdad? Y es una de las razones por qué la compañía es tan innovadora, porque podemos dedicar tiempo a nuestros propios proyectos. Algo que me parece fascinante es que ustedes en México hacen investigación y desarrollo, ¿no? En algunos componentes de las fases que el otro día me explicabas. Sí. Y eso me parece que es clave, ¿no? Porque México tiene que investigar y desarrollar y con ustedes lo está haciendo. Sí, fíjate que tenemos 2 laboratorios, uno que es más showroom, ¿verdad? Pero también hay equipo de testing y ahí llega mucha gente a ver nuestras soluciones en Santa Fe, en la Ciudad de México, y otro que es más de desarrollo de productos en San Luis Potosí. Y sí, tenemos PhDs y tenemos gente desarrollando aplicaciones aquí en México, pero no al nivel que a mí me gustaría. La idea es que México tiene que explotar en investigación y desarrollo. Y fíjate que México pasó de producir productos muy básicos a ser una manufacturera, un país manufacturero de primer nivel, te diría yo, con muy alta tecnología, pero falta un poco en el tema de desarrollar productos en México. Creo que nos decían entre 50 y 100 patentes mexicanas se inscriben en Estados Unidos por año, ¿verdad? Y del otro lado de México, de Estados Unidos para acá, son miles y miles de patentes. Entonces, eso es lo que estamos apostando con nuestros clientes y convenciendo, ya lo hicimos a nuestra casa matriz, que usen más los laboratorios que tenemos en México. ¿Qué se requiere más allá de lo que ustedes hacen en 3M? Es decir, ingenieros mexicanos, ¿qué se requiere del país para que esto se logre? Es interesante porque muchas veces dice, necesitamos más ingenieros mexicanos. Los hay, los existen y están muy bien capacitados. Es más, platicando con nuestros clientes, muchos de los ingenieros mexicanos terminan en Estados Unidos. O sea, talento mexicano se va a desarrollar productos a Estados Unidos. Yo creo que es aventarse, es atreverse, y que las empresas con esto del TEMEC, ¿verdad? Sepan de que hay que hacer investigación aquí en México junto con Estados Unidos. Claro. Fíjate que nosotros nos hemos catalogado o queremos ser un laboratorio hermano de Estados Unidos. Tal vez no tengamos todas las tecnologías para empezar de cero un proyecto, sino que aprovechar lo que ya se desarrolló en Estados Unidos y co-liderar proyectos de investigación con ellos. Es natural que así ocurriese. José, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Espero visitarlos pronto allí en Santa Fe porque me parece que es muy interesante lo que están desarrollando y sobre todo ver pues la punta de una empresa tan innovadora como ustedes. Y sobre todo pues felicitarte por tu nueva responsabilidad en América Latina, que no es poca. Supongo que será un reto, pero sobre todo el foco que tienes acá en México por tus raíces, pero también pues por lo que te ha tocado desempeñarte y el potencial que ves en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rodrigo, y te esperamos en Santa Fe. Claro que sí, por allá andaré. Ahí escuchamos a José Varela, presidente de 3M en América Latina, presidente de 3M en México, y bueno, pues ya nos contaba ahí algunos de los elementos.